Buenos días, chicos, chicas. En la clase de hoy vamos a estudiar el texto dialogado. Bueno, si nos vamos a la página número 85, nos vamos a encontrar con este apartado que se llama el texto dialogado. Como su propio nombre indica, el texto dialogado va a ser aquel en el que intervienen dos o más personas que intercambian información entre ellas. Los diálogos, a su vez, pueden ser orales o escritos. Es decir, un texto dialogado no necesariamente ha de ser un diálogo oral, porque a lo mejor lo primero que se nos viene a la cabeza cuando pensamos en el texto dialogal o dialogado es la conversación. Nosotros hablamos con alguien, con un amigo, con nuestro padre, con nuestra madre, etcétera, o con varias personas. Pero no solamente existe ese texto dialogado, sino que hay varias formas de texto dialogado. Vamos a distinguir dos de ellas. Uno, el diálogo espontáneo, por ejemplo, la conversación, que se produce en situaciones que no se han previsto. Pues cualquiera de nosotros en el patio hablando con un compañero o en casa hablando con nuestra familia, ¿no? Hablamos de cualquier cosa y sobre cosas que no se han previsto. Y dos, el diálogo planificado. El diálogo planificado, como la entrevista o el debate, que se realiza en situaciones programadas y formales, es decir, a diferencia de la conversación que surge espontáneamente, ¿no? Que surge de la nada, la entrevista o el debate pues está previamente pactado y se produce en situaciones más o menos formales, ¿no? Pero diferentes de la conversación. Por ejemplo, pues aquí tengo algunos ejemplos de conversación, ¿no? Imaginemos, supongo que todos reconocéis quién es este señor, Pedro Sánchez, el presidente de gobierno, ¿no? Ministra, no sé cómo han hecho las cuentas para que con ese recorte sea posible aumentar el presupuesto en gasto social. Bueno, lo primero, nosotros hemos dicho durante estos últimos meses que necesitábamos un gobierno y salir, por tanto, de esta situación de... Bueno, como se ve aquí, la presentadora o los presentadores, ¿no? Ana Blanco y Carlos Franganillo, hacen una serie de preguntas al presidente del gobierno y en una situación formal, ¿eh? Como veis aquí, pues estamos en una situación en que los presentadores están sentados en su silla, a una distancia del presidente, en un espacio arreglado. Hombre, esas situaciones no tienen que ser siempre tan formales, ¿no? Vamos a poner otro ejemplo de entrevista a Joaquín Sabina por parte de Jesús Quintero y vamos a ver que la entrevista es más relajada. Está más desprotegido el hombre que los animales, ¿eh? Y cada vez más, ¿no? Realmente, hasta la persona más vil, todos tenemos una amiga o un amigo que es un ser absolutamente deleznable, ¿no? Cómo mima a su gato, es impresionante, no puede matar por él, ¿no? Impresionante. Sí, creo que ahí hay algo no explicado y no escrito raro, ¿no? Sí, era impresionante ver a las señoras con los perritos. Bueno, como veis, esta es una situación mucho más formal, se ríen en muchas ocasiones, veis aquí por ejemplo, ¿no? Más informal, se ríen en muchas ocasiones, y más distendida, ¿no? Es decir, el hecho de que una entrevista se produzca en situaciones más formales no significa que tenga que ser siempre como la de Pedro Sánchez, ¿no? Puede ser en una situación más informal o imaginaos una entrevista que se hace a pie de campo a un jugador de fútbol, ¿no? Tendría un grado de preparación mucho menor, no es una conversación, porque no es así, pero sería algo mucho más informal. Bueno, como hemos dicho, los textos dialogados pueden ser orales o escritos. Los textos dialogados predomina la improvisación. Los textos dialogados orales predomina la improvisación, porque la forma básica del texto dialogal oral será la conversación, y se suele utilizar lengua estándar. La lengua estándar es aquella que utilizamos todos los españoles, bueno, todos los hablantes de una determinada lengua y con la cual nos entendemos. Es decir, no es un habla demasiado culto que solamente permite entenderse a un cierto número de personas, sino que es asimilable o entendible o comprensible por la mayor parte de la sociedad. El diálogo oral se acompaña tanto de elementos lingüísticos como de elementos paralingüísticos. Los elementos no lingüísticos son la mirada, los gestos, los movimientos de la cara, de la mano, ¿no? En cualquier conversación, yo tengo aquí preparados estos dos vídeos, pues los movimientos, voy a quitar aquí el sonido, los movimientos influyen, ¿no? Y nos comunican. Por ejemplo, como vemos como Pedro Sánchez pues está siempre moviendo las manos, ¿no? Para intentar aclararse. Incluso vemos, por ejemplo, cómo lleva un determinado pin, ¿no? El de la Agenda 30 o 2030, ¿no? Es decir, siempre hay una intención comunicativa en aquello que hacemos, en la forma en que hablamos, en
en el tono que utilizamos, ¿no? Incluso en nuestra vestimenta. Todo tiene un carácter comunicativo y todo nos comunica. ¿Mm? Bueno, pues se distinguen dentro de esos elementos no verbales, se distinguen por una parte los elementos no lingüísticos como la mirada y los gestos de la cara, y por otra parte los elementos paralingüísticos. Los elementos paralingüísticos son las modulaciones de la voz, es decir, elevar o bajar el tono, el tono de la voz, alargar las vocales, los carraspeos, etcétera, ¿no? No es lo mismo decir, por ejemplo, ay, qué tontito eres, que decir, joder, qué tonto eres, ¿no? Hay una intención diferente en el tono de la voz, ¿no? Por lo tanto, el tono de la voz y las miradas y los gestos también nos comunican, especialmente los diálogos orales. Pero los textos también pueden ser escritos, y en los textos escritos no tenemos esas modulaciones de la voz y no tenemos esos gestos que nos permiten interpretar correctamente los enunciados. Por esa razón hay que utilizar unos gestos aparte o unos signos aparte que nos ayuden a descifrar esas intenciones del emisor, ¿no? Como por ejemplo son los signos de interrogación, los signos de exclamación y también determinadas anotaciones. Yo por ejemplo tengo aquí una novela que es Tormento de Benito Pérez Galdós, donde se hacen pues muchas anotaciones a los parlamentos o a las intervenciones de cada uno de los personajes. Vaya que es larga de veras, disimulando la risa, ¿no? Entonces aquí entre paréntesis el narrador nos indica los gestos de los personajes, ¿no? O aquí, por ejemplo, ¿no? Se nos dice, mirando el reloj del café, es un poco tarde, ¿no? Pues entonces nos dice qué es lo que hace el personaje, apurando la copa de coñac, iros a cortar, ¿no? Entonces se nos hace mediante esos apuntes, pues se trata de sustituir los contenidos no verbales que tiene un texto dialogal. Bueno, vamos a ver rápidamente la conversación. La conversación es un intercambio espontáneo de mensajes. Cada intervención de cada una de las personas que habla se denomina turno de palabra. Es decir, yo estoy hablando ahora, pues es un turno de palabra. Habla mi amigo, pues él tiene el turno de palabra. Y en la conversación es importante respetar esos turnos de palabra. Aunque parezca que la conversación no tiene ningún tipo de estructura, que no tiene forma, porque hablamos como nos da la gana, sin embargo sí que está sometido a unas pautas. La primera de ellas está clara, intervienen al menos dos personas, ¿no? Porque una persona no suele conversar consigo mismo y si lo hace, a lo mejor debería preocuparse. En segundo lugar, bueno, es normal, hablar en voz alta y hablar con nosotros mismos, ¿no? Pero en una conversación tiene que haber dos hablantes. En segundo lugar, son intervenciones espontáneas, es decir, no son conversaciones, no son entrevistas como la que hemos visto a Pedro Sánchez o a Joaquín Sabina. No están planificadas ni organizadas. Son los diálogos que tenemos diariamente con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestros profesores. 3. Nuestros profesores en situaciones informales. 3. Los interlocutores intercambian su información de manera directa, por ejemplo en la calle, o indirecta, por ejemplo a través del teléfono, es decir, cara a cara, directamente a través de una persona, o bien por algún otro método, ¿no? Como por ejemplo por el teléfono, que es la forma más clara. La conversación, como decía, aunque parezca que no tiene ningún tipo de norma, en realidad sí lo tiene. Cuando iniciamos una conversación suele haber unas fórmulas de apertura o inicio y cuando la finalizamos unas fórmulas de final o cierre. Evidentemente la fórmula de apertura suele ser un saludo, hola, ¿qué tal? Y la fórmula de final o cierre, pues una despedida, ¿no? E incluso pues vamos allanando el terreno para esa despedida. Bueno, pues yo creo que ya nos hemos dicho todo, ¿no? Bueno, pues ya está, ¿no? Cuando queremos colgar a alguien por teléfono y no sabemos cómo colgarlo. Y empezamos a decir, bueno, pues yo creo que ya se va haciendo tarde, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay una determinada fórmulas de cierre. Bueno, esto de aquí es muy importante, los principios y normas de la conversación, pero lo vamos a ver de manera muy rápida. Los participantes cuando participan en una conversación siguen una serie de normas, conocidas como el principio de cooperación. El principio de cooperación es una cooperación que existe entre los hablantes para favorecer esa conversación, porque si los hablantes no cooperan, es decir, los hablantes no ponen de su parte, entonces la conversación se rompe y se hace imposible la comunicación. Y entre esas hay una serie de máximas que son las siguientes. Hay que decir aquello que es importante, lo que se debe decir. Uno no debe ser excesivamente prolijo, es decir, excesivamente extenso en lo que se dice. Uno no se tiene que enrollar demasiado. Hablar de los temas que tengan que ver
con lo que se está diciendo. Es decir, si yo estoy hablando ahora, por ejemplo, del texto conversacional o el texto dialogal, sería absurdo que me pusiese a hablar, yo que sé, de las capas de la Tierra. Pues la Tierra tiene 3 capas, la corteza, el manto y el núcleo. No, pues hablamos de lo que se debe hablar y no irse por ahí bueno, pues eso, de hablar de otros temas. Ser claro, breve y ordenado. Si una persona en su habla no es clara, no es breve y no es ordenada, pues será mucho menos comprensible su mensaje, ¿no? Entonces, bueno, son principios de cooperación. No obstante, algunos de estos principios de cooperación se rompen por el llamado principio de cortesía. El principio de cortesía es aquel que viene dictado por las relaciones sociales, para que las relaciones sociales sean correctas. Nosotros ante determinadas personas, por ejemplo, las tratamos de usted. ¿Por qué? Porque le tenemos un determinado respeto o no le conocemos lo suficiente. Entonces establecemos una barrera. A la hora de suavizar las críticas también utilizamos la cortesía, ¿no? Por ejemplo, yo a un alumno me dice, lo has hecho rematadamente mal. Pues puedo decir, hombre, pues yo creo que deberías tratar de mejorar en estos aspectos, ¿no? Voy suavizando. Resaltas la simpatía, disimulas la antipatía y tienes que intentar amplificar todas aquellas cosas en las que estás de acuerdo y minimizar el desacuerdo. Bueno, aquí al lado aparece un párrafo que viene el chat, ¿no? Que se viene el chat por si queréis saber de dónde proviene la palabra chat. Bueno, ya mañana veremos el debate, que no me quiero alargar demasiado en este texto y la gente está empezando a aplaudir porque son las 8 y de la tarde estoy grabando el vídeo con una tarde de antelación y ya mañana os mandaré unos deberes. Con esto damos finalización al texto dialogal y vamos a escuchar unos aplausos de la gente. Venga, a ver si los escucháis. No soy capaz de abrir la ventana. Bueno, espero que las hayáis escuchado. Venga, chao.